Imagina por un instante ser testigo de una sola frase con el poder devastador de desmoronar imperios, desafiar la autoridad de reyes y alterar para siempre el tejido mismo de la historia bíblica. Sacudiré los cielos y la tierra, y te convertiré a ti, Zorobabel, en mi propio anillo de sellar. Estas palabras no fueron lanzadas al aire por el profeta Ageo como una simple metáfora poética o un consuelo pasajero, fueron un decreto divino de una magnitud sísmica, una sentencia que atravesaría los siglos hasta materializarse en el nacimiento del Mesías. Lo más impactante es que la gran mayoría de las personas pasan por alto este detalle crucial. Casi nadie logra descifrar el peso real de esta profecía. Ageo no se limitó a exigir un arrepentimiento superficial. Él fue el arquitecto espiritual que señaló el evento más trascendental de la existencia humana. Él desveló ese hilo invisible y sagrado que conecta las cenizas de una Jerusalén derrotada directamente con la figura de Jesucristo. Durante 16 largos y agónicos años, el cielo permaneció en un silencio absoluto. Ni una sola palabra, ni un susurro de la divinidad llegó a los oídos de un pueblo que empezaba a creer que el exilio babilónico había borrado su gloria para siempre. Pero entonces, en medio de los escombros humeantes, el hambre voraz y la humillación pública, Ageo se puso en pie. Con una autoridad que no parecía de este mundo, proclamó que la magnificencia de este último templo superaría con creces a la del primero. ¿Cómo era esto posible? El antiguo templo de Salomón era una maravilla de oro y esplendor que deslumbraba a las naciones. Este nuevo intento era pobre, rudimentario y dolorosamente pequeño. Sin embargo, Dios aseguraba que este lugar señalaba a alguien cuya presencia traería la verdadera gloria, una gloria ante la cual incluso las naciones más poderosas temblarían. ¿Por qué emitiría el Creador un decreto tan imponente ante un pueblo tan debilitado y roto? ¿Por qué llamar a Zorobabel mi anillo de sellar, un título exclusivo para los monarcas del linaje de David? ¿Qué motivó realmente esta decisión celestial? ¿Por qué el anuncio del Mesías vendría precisamente a través de Ageo, un profeta que hoy muchos apenas mencionan? Lo más intrigante de todo, ¿qué fue lo que Ageo alcanzó a ver que ningún otro profeta posterior al exilio logró vislumbrar? Quédate con nosotros hasta el final. Hoy descubrirás por qué el mensaje de Ageo no fue solo un llamado a levantar muros de piedra, sino un anuncio codificado de la llegada de Cristo, el anhelo de todas las naciones. Prepárate, porque la crónica de Ageo es inmensamente más grande que unas simples ruinas. Es una travesía de redención, destino y un secreto custodiado durante centurias. Acompáñanos mientras nos sumergimos en uno de los mensajes más contundentes de las Escrituras. Veremos cómo este profeta fue levantado por la mano de Dios para despertar a una nación agotada, restaurar un santuario en ruinas y revelar promesas que sostendrían la esperanza hasta la llegada del Salvador. Comprenderás que, incluso cuando todo parece estar en cenizas, Dios sigue edificando algo eterno. En el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, el primer día, la palabra del Altísimo descendió a través de Ageo. Su nombre, que significa festivo o nacido en un día de fiesta, contrastaba violentamente con la era de oscuridad que le tocó vivir. Era un hombre sencillo, probablemente ya cargado de años, cuando su voz finalmente retumbó en las calles desoladas de Jerusalén. El silencio de las Escrituras sobre su familia resalta una verdad poderosa: su autoridad no dependía de su sangre o su linaje, sino directamente de su llamado divino. Él formaba parte del remanente que regresó de Babilonia, viviendo entre el polvo y los recuerdos amargos del sufrimiento. El escenario era desgarrador. Jerusalén era solo un esqueleto de lo que fue. Los muros no eran más que piedras ennegrecidas por el fuego babilónico de décadas atrás. El templo de Salomón, otrora joya del mundo, estaba cubierto por maleza seca. El hambre era una sombra constante y la lluvia se negaba a bendecir la tierra. Ageo caminaba entre los escombros observando a familias que intentaban reconstruir sus vidas mientras luchaban contra una pobreza asfixiante. Los ancianos lloraban al comparar el presente con el pasado glorioso. Señalaban los cimientos vacíos diciendo: aquí es donde el fuego sagrado nunca se apagaba, y otros respondían con profunda tristeza: y ahora solo quedan piedras frías. El regreso del exilio debía ser un nuevo amanecer, pero al llegar, descubrieron que la libertad no borraba las cicatrices. Zorobabel, el gobernador, intentaba mantener la compostura, caminando entre los obreros con palabras de aliento que ocultaban una preocupación profunda. A su lado, el sumo sacerdote Josué observaba la devastación con ojos nublados. Zorobabel, decía Josué, mira lo que queda. ¿Cómo vamos a levantar todo esto? Con fe, respondía Zorobabel, aunque su voz delataba el peso de la responsabilidad. Pero la fe era precisamente lo que faltaba. El agotamiento del cautiverio seguía quemando por dentro. El pueblo murmuraba: tal vez no es el momento de reconstruir.
Apenas podemos cuidar nuestras propias casas. Si lo hacemos, los enemigos volverán. Estas palabras se esparcían como humo venenoso. Ageo escuchaba todo en silencio. Él no era un político ni un líder militar, era un hombre que conocía el dolor de su gente. Una mañana gris, Ageo vio a una mujer sentada en el suelo, aferrada a un ladrillo quemado. ¿Por qué lo permitiste, Dios?, preguntaba ella sin notar que el profeta estaba cerca. Ageo sintió ese dolor, pues era el mismo que palpitaba en el corazón de todos. Se acercó y dijo con calma: regresamos porque Dios no nos ha olvidado. Ella lo miró con ojos cansados. ¿Pero por qué todo sigue pareciendo tan vacío? Ageo no respondió de inmediato. Él tampoco lo sabía, al menos no todavía. Los días pasaban y la atmósfera era densa. El silencio espiritual era ensordecedor. Pero una tarde calurosa, mientras el viento levantaba polvo sobre las ruinas, algo cambió. Un susurro inaudible para los demás tocó el alma de Ageo. El ambiente se transformó. Un silencio sobrenatural se abrió ante él y entonces llegó la voz. No era humana, no era el viento, no era un recuerdo. Era la voz de aquel que hace callar a la tierra. Ageo tembló. El sonido no venía de fuera, sino de un lugar donde solo Dios puede hablar. Ageo, escucha, decía la voz. El profeta sintió que sus fuerzas fallaban. Su corazón latía con una fuerza que amenazaba con romperle el pecho. Mientras el resto del pueblo seguía en sus tareas cotidianas, barriendo el polvo y luchando contra el viento, nadie más escuchó lo que él escuchó. Nadie más sintió ese llamado que atravesó la piel y la memoria. Fue la primera vez en años que la presencia divina se manifestaba con tal claridad. Y fue allí, entre las piedras rotas, donde el Señor le habló. Ageo, hijo de mi pueblo, diles lo que estoy a punto de revelarte. El suelo parecía vibrar. El viento sopló con más fuerza, creando remolinos entre las columnas caídas. Señor, te escucho, murmuró él. La respuesta fue como un trueno silencioso. Este pueblo dice: aún no ha llegado el momento de edificar mi casa. Ageo sintió un nudo en la garganta. Era la frase que escuchaba en cada esquina, en cada suspiro de cansancio. Pero oírla de la boca de Dios era distinto. Intentan esconderse tras el miedo, pensó Ageo. Pero la voz continuó: su momento nunca llega, Ageo. No es falta de tiempo, es falta de prioridades. Han puesto sus casas, sus miedos y sus proyectos primero, y a mí me han dejado al último. Ageo bajó la cabeza. Sabía que era la verdad absoluta. Zorobabel, al verlo inmóvil, se acercó preocupado. Ageo, ¿estás bien? Estás pálido. El profeta parpadeó, regresando a la realidad. Poco después, el sumo sacerdote Josué se unió a ellos. Ageo, la gente está agotada. Dicen que Dios aún no nos ha dado la señal para reconstruir. Al oír esto, el profeta sintió un escalofrío. Era exactamente lo que Dios acababa de exponer. Con una firmeza inesperada, Ageo preguntó: ¿y quién le dijo al pueblo que Dios no ha dado ninguna señal? Josué frunció el ceño, sorprendido. Ageo miró el altar abandonado y tomó aire para repetir el mensaje divino. No sería cómodo, no sería fácil, pero era la verdad. Una pequeña multitud empezó a congregarse, gente curiosa y fatigada con herramientas desgastadas. Ageo, dijo una mujer, parece que has visto algo. Él fijó su mirada en ella. He oído algo que todos ustedes fingen no escuchar. El silencio se apoderó del grupo. Zorobabel se cruzó de brazos. Dinos, Ageo, ¿qué ha dicho Dios? Ageo elevó su voz. El Señor de los ejércitos dice: este pueblo afirma que no es tiempo de construir la casa del Señor. Pero yo pregunto, ¿es acaso tiempo para que ustedes vivan en sus casas artesonadas mientras esta casa yace en ruinas? La multitud reaccionó con asombro y vergüenza. Un anciano se acercó. ¿Dices que Dios nos culpa? Ageo respondió con el peso de la responsabilidad: Dios no los culpa, Dios los llama. Los está llamando de regreso a Él. Pero tenemos miedo, Ageo, confesó la mujer del ladrillo. Miedo de perderlo todo otra vez, miedo a los enemigos, hambre. El profeta se acercó con voz suave. Yo también tengo miedo. Todos lo tenemos. Pero Dios está hablando ahora para despertar lo que en ustedes se ha dormido. Entonces Zorobabel preguntó el punto clave: ¿y qué quiere Dios que hagamos? Ageo señaló hacia la montaña sagrada y su voz resonó sin vacilar: Él quiere que suban al monte, traigan madera y reconstruyan su casa. El temor era palpable, pero también la incertidumbre. ¿Estás seguro?, preguntó Josué.
Ageo cerró los ojos un instante y la voz volvió, dulce y poderosa. Ageo, diles todo lo que te ordeno. Él abrió los ojos y respondió, estoy seguro. Dios ha hablado y aún no ha terminado. Hay un mensaje que cambiará el destino de todos nosotros. ¿Qué mensaje es ese?, preguntó Zorobabel con el corazón acelerado. Ageo lo miró, sintiendo que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Te lo diré, pero no ahora. Dios aún me está hablando. El aire denso de Jerusalén parecía cargar siglos de dolor, pero Ageo sabía que la verdad que nadie quería escuchar estaba a punto de ser revelada por completo. Josué, el sumo sacerdote, no pudo contenerse más. Se cubrió el rostro con las manos y el peso de siglos de exilio pareció quebrarse en un llanto profundo. Dios está con nosotros, murmuraba entre sollozos, una frase que sonaba a milagro tras tanto tiempo de abandono. Zorobabel, sintiendo la misma descarga eléctrica en el alma, puso una mano firme sobre su hombro y, mirando a la multitud, sentenció: si el Creador ha vuelto, nuestra única opción es la obediencia. Lo que sucedió a continuación fue un fenómeno que los historiadores llamarían un despertar nacional. Como si fueran un solo organismo, el pueblo comenzó a ponerse en pie. Hombres y mujeres, marcados por la fatiga, se fundieron en abrazos de pura incredulidad. Los jóvenes corrían por el terreno devastado con una energía que rayaba en la euforia, mientras los ancianos se sostenían unos a otros, sintiendo que lo imposible estaba cobrando vida frente a sus ojos. Tal como narran las crónicas sagradas, el Espíritu del Señor sacudió el letargo de Zorobabel, de Josué y de cada alma presente. No fue una emoción pasajera, fue una llama invisible que no quemaba la piel, sino que consumía el miedo en el corazón. Esa fuerza vital, que parecía haberse extinguido en las prisiones de Babilonia, regresaba ahora con una potencia arrolladora. Sin embargo, la realidad física es cruel. Cuando las primeras manos tocaron las piedras ennegrecidas por el incendio babilónico, una pesadez asfixiante volvió a llenar el aire. Era la vergüenza del fracaso. Una mujer, acariciando una columna fracturada, preguntó con la voz rota: ¿cómo permitimos que la casa de nuestro Dios llegara a este estado? La euforia se transformó en una opresión en el pecho. Zorobabel, sintiendo ese cambio drástico en la atmósfera, interrogó al profeta: Ageo, ¿qué es este peso? ¿Por qué mi corazón vuelve a sentirse como si cargara una montaña? Ageo, con la mirada perdida en las cumbres, respondió: están percibiendo el nivel de profundidad con el que Dios quiere tratar sus almas. Josué se acercó, inquieto. ¿Qué más puede mostrarnos ahora, Ageo? El viento de esa mañana se volvió gélido, como si Jerusalén exhalara sus recuerdos más dolorosos. Un anciano de cabellos blancos, cuya piel parecía un mapa de sufrimientos, caminó hacia el centro del campo y tocó una piedra rota como quien acaricia una tumba. Yo vi el primer templo, confesó con un hilo de voz. Vi el esplendor de las columnas de cedro, las puertas de madera de olivo y los querubines de oro macizo. Vi la gloria descender como fuego, y ahora solo veo cenizas y escombros. Ese lamento fue un golpe al mentón para todos. Otro anciano recordó cómo, siendo niño, el templo era un lugar de fragancias dulces y vida vibrante. Parece que intentamos construir algo insignificante comparado con lo que perdimos, murmuró una mujer. El entusiasmo se desvanecía. La fe vacilaba ante la comparación con el pasado. El trabajo se detuvo de nuevo, no por ejércitos enemigos, sino por el trauma interno. Si esto sigue así, advirtió Zorobabel con los puños cerrados, volveremos al punto de partida. Nada cambiará. Fue en ese momento de silencio sepulcral cuando la voz volvió a manifestarse en el espíritu de Ageo. No era un trueno, sino un susurro cargado de compasión que atravesaba la médula. Dios estaba allí, en medio del llanto y la debilidad. Pregúntales, ordenó la voz, ¿quién de ustedes vio esta casa en su antigua gloria? ¿Qué les parece ahora? ¿Acaso no parece nada ante sus ojos? Ageo abrió los ojos lentamente y la multitud supo que Dios había hablado. El profeta elevó su mano pidiendo silencio absoluto. Sabía que la frase que iba a pronunciar tenía el poder de levantar a un muerto o hundir al pueblo en la desesperación definitiva. «¡Cobren ánimo!», gritó Ageo. «Esfuérzate, Zorobabel». Esfuérzate, Josué. «Cobra ánimo, pueblo de la tierra. El Señor de los ejércitos les habla directamente». Esas palabras cayeron como lluvia sobre tierra agrietada. «Dios aún nos llama por nuestro nombre», susurró Zorobabel mientras se limpiaba las lágrimas. Ageo continuó con una autoridad que hacía vibrar el aire. «No ha terminado. Dios dice, trabajen, porque yo estoy con ustedes. Mi espíritu permanece entre ustedes, tal como lo prometí al salir de Egipto». No teman,
Esa declaración provocó un murmullo colectivo de asombro. Su presencia sigue aquí, a pesar de que lo abandonamos, decían unos a otros. Un niño, sosteniendo un trozo de madera, preguntó si Dios aún estaba enojado. Ageo se inclinó y, con una sonrisa dulce, le dijo, significa que cree en nosotros, pequeño. Esa fue la chispa final. El pueblo estalló en gritos de valentía. Hombres buscando herramientas, mujeres levantando vigas, jóvenes encajando piedras quemadas. Era la restauración de la fe manifestada en sudor y esfuerzo. Pero justo cuando el trabajo alcanzaba su clímax, algo más denso y misterioso envolvió a Ageo. Los vellos de sus brazos se erizaron. La voz regresó, pero esta vez cargada de un misterio cósmico. «Señor, ¿qué es esto?», murmuró Josué al ver el rostro transformado del profeta. «Dios está revelando algo que nadie esperaba escuchar», advirtió Ageo con la respiración agitada. Zorobabel se acercó ansioso. «¿Qué ha dicho ahora?». El profeta tragó saliva y declaró: «Dentro de muy poco, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Sacudiré a todas las naciones». La multitud retrocedió. ¿Por qué Dios sacudiría el mundo entero por un templo tan pequeño y humilde? Entonces llegó la revelación más enigmática. «Vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré esta casa de gloria». ¿El deseado?, se preguntaban los ancianos. Nunca habíamos oído ese título. Zorobabel se acariciaba la barba, perplejo. ¿Quién podría ser deseado por todos los pueblos, incluso por aquellos que no conocen a nuestro Dios? Ageo asintió lentamente. Es algo que supera nuestras fuerzas, nuestra ciudad y nuestro tiempo. Este templo no es solo muros, es el comienzo de una obra que Dios prepara para la eternidad. La gloria de esta casa será mayor que la de Salomón, porque aquí no habrá solo oro, habrá algo que el mundo jamás ha visto. Los ancianos temblaban. ¿Algo más grande que el fuego celestial? ¿Más valioso que el oro de Ofir? Era imposible de imaginar. Algunas verdades, concluyó Ageo con una sonrisa enigmática, necesitan madurar en el corazón antes de ser comprendidas por completo. La multitud se sumió en un mutismo absoluto. Los martillos dejaron de golpear, las vigas de madera quedaron suspendidas y el progreso físico se detuvo en seco. No era pereza, era el peso del misterio lo que los paralizaba. Ageo se llevó la mano al pecho, sintiendo una vez más esa presencia que lo consumía. La voz había regresado, pero esta vez era distinta, más robusta, más nítida, cargada de una profundidad que hacía vibrar el aire. Ageo quedó petrificado. Josué, con los sentidos espirituales alerta, fue el primero en notar la transformación en el rostro del profeta. «Ageo, ¿estás escuchándolo otra vez? ¿Dios ha dicho algo más?», preguntó Josué, casi sin aliento. El profeta inhaló aire como si le faltara el oxígeno en los pulmones. «Sí», respondió con voz quebrada, «Él me está mostrando algo que trasciende este templo, algo que va mucho más allá de nosotros mismos». Zorobabel dio un paso al frente, con la autoridad del líder pero la fragilidad del hombre. «¿Qué está revelando el Altísimo ahora, Ageo?». El profeta abrió los ojos lentamente, aún estremecido por el peso de la visión. «Se los diré, pero preparen su espíritu, porque lo que Dios está por revelar es más grande que cualquier cosa que hayamos escuchado jamás». El viento silbaba entre las grietas de las ruinas, moviendo las sombras sobre las piedras calcinadas. Jerusalén parecía contener la respiración. Josué se acercó con cautela. «Dinos, Ageo. Todo el pueblo espera tu palabra». El profeta elevó su voz para que llegara hasta el último rincón de los escombros. «Así dice el Señor de los ejércitos, la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera». El impacto de esa frase fue como una onda expansiva. Un anciano se aferró al pecho como si hubiera recibido un golpe físico. «Mayor», repitió incrédulo. «Más grande que el templo de Salomón». Una mujer se secó las lágrimas antes de procesar la magnitud de la promesa. ¿Cómo es posible? El primer templo desbordaba oro, piedras preciosas de todo el mundo, incluso el fuego de Dios descendía de forma visible sobre él. ¿Cómo puede este lugar, tan pequeño y pobre, albergar una gloria superior? El desánimo intentó colarse de nuevo. Un joven que cargaba una viga sacudió la cabeza. «No tiene sentido. No tenemos ni la mitad de los recursos que tuvo Salomón». Los murmullos crecían. ¿De dónde vendría esa gloria? ¿Qué tesoro podría superar al oro puro? Zorobabel intervino, tratando de poner orden a sus propios pensamientos. «Ageo, Dios no exagera. Si Él dice que será mayor, lo será. Pero, ¿cómo?». El profeta observó la colina donde la modesta construcción empezaba a tomar forma. Se quedó en silencio,
escuchando un eco interno. No sé cómo sucederá, admitió con una humildad que conmovió a todos, pero Dios ha hablado. Y si lo ha hecho, es porque hay un propósito que aún no logramos descifrar. Josué suspiró profundamente. Ageo, el primer templo tenía cedros del Líbano, músicos perfectos, sacerdotes y levitas entrenados por miles, era inmenso. ¿Cómo puede un lugar tan simple superar eso? Ageo respondió con una calma sobrenatural, porque la gloria de la que Dios habla no emana de las piedras, ni del oro, ni del tamaño del edificio. La gloria es algo que él mismo trae en su persona. Esa phrase kalo hondo. Una niña, aferrada a la mano de su madre, preguntó, Ageo, ¿Dios vivirá también aquí? El profeta sonrió con una dulzura infinita. Sí, pequeña. Dios siempre habita donde se le invita con una fe verdadera. Zorobabel percibió que había un velo que aún no se levantaba. Ageo, hay algo oculto detrás de esa promesa, ¿verdad? El profeta no respondió de inmediato. Observó los ojos cansados de su gente, las manos callosas, el agotamiento acumulado y esa chispa de esperanza recién nacida. Miró el cielo gris y finalmente sentenció. Sí, hay algo más. Algo que trasciende las generaciones. Josué abrió los ojos de par en par. Entonces, esta gloria mayor no se trata solo del edificio o de la apariencia. No, respondió Ageo, es algo más grande que las riquezas materiales. Dios está orquestando algo que involucra a todas las naciones de la tierra. Una mujer, sobrecogida por la emoción, se llevó la mano a la boca. Esto tiene que ver con ese deseado de las naciones que mencionaste antes, ¿cierto? El viento se detuvo por completo. No se oía ni el canto de un ave. El silencio era sepulcral. Zorobabel insistió. Ageo, ¿qué relación tiene con el deseado? El profeta cerró los ojos. Siento que la gloria prometida está intrínsecamente ligada a esa figura misteriosa. Algo en mi interior me dice que el futuro de este elegido cambiará el destino de toda la humanidad. Pero entonces, el tono de la revelación cambió. Ageo parpadeó varias veces, como despertando de un trance. El Señor quiere enseñarnos algo serio antes de revelar el resto, anunció. El pueblo formó un círculo a su alrededor. Hoy Dios quiere hablar de pureza, declaró Ageo. ¿Por qué creen que nada de lo que hacían antes prosperaba? Ageo les planteó un dilema basado en la ley. Si un sacerdote lleva carne sagrada y su ropa toca otro alimento, ¿se vuelve ese alimento sagrado? No, respondieron los expertos en la ley. ¿Y si alguien impuro toca algo, se vuelve eso impuro? Sí, respondieron todos. Entonces el profeta lanzó la flecha al centro del corazón. Así es este pueblo ante Dios. Todo lo que tocaban se volvía impuro. Tenían las manos ocupadas en sus propios intereses, pero el corazón estaba desierto. Intentaban construir sus vidas, pero Dios no podía bendecir lo que nacía de un corazón dividido. Un joven dejó caer la viga que cargaba, conmocionado. No sabía que mi corazón estaba tan lejos. Un hombre mayor comenzó a llorar. Trabajé día y noche y nada prosperó. Pensé que la tierra estaba maldita. No era la tierra, replicó Ageo con compasión, era un corazón sin tratar. Dios no quería castigarlos, quería que se dieran cuenta de que algo andaba mal por dentro. Antes de bendecir lo que hacen, Él quiere restaurar lo que ustedes son. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos purificamos?, preguntó una mujer. A través de la obediencia, respondió Ageo. Cuando deciden volver a poner a Dios en el centro, la bendición fluye. A partir de hoy, las cosas cambiarán. El pueblo empezó a respirar con alivio. La vergüenza dio paso a la comprensión. Sin embargo, Ageo seguía serio. Zorobabel lo notó. ¿Qué pasa, Ageo? ¿Hay algo más? El profeta asintió con gravedad. Hay un último mensaje, uno que casi temo pronunciar. La alegría se transformó en una expectativa tensa. Ageo miró directamente a Zorobabel. Zorobabel, Dios tiene un mensaje personal para ti sobre tu destino. El gobernador quedó mudo. El profeta continuó. Así dice el Señor. Sacudiré los cielos y la tierra, derribaré tronos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Josué se tensó. ¿Es una guerra, Ageo? El profeta no respondió a la pregunta, sino que soltó la bomba final. En aquel día, dice el Señor, te tomaré a ti, Zorobabel, y te convertiré en mi anillo de sellar. Porque yo te he elegido. Zorobabel sintió que sus piernas perdían fuerza. An anillo de sellar, murmuró la multitud. Josué completó la idea con voz temblorosa. Es el símbolo máximo de autoridad. Es con lo que un rey firma decretos y leyes.
Es una señal de realeza, pero Zorobabel no es rey, es solo el gobernador. Ageo respiró hondo y miró a los ancianos. Zorobabel no es rey hoy, pero es descendiente directo del rey David. Un silencio de muerte se apoderó de todos. La implicación era astronómica. El linaje sagrado, la promesa de un reino eterno, estaba despertando en medio de las ruinas. Zorobabel, amigo mío, esto es inmenso. Es mucho más grande que tu cargo como gobernador, más grande que la ciudad de Jerusalén y más vasto que toda nuestra generación. Zorobabel sintió que el aire le faltaba. ¿Qué tan grande, Ageo?, preguntó con la voz temblorosa. El profeta guardó silencio, consciente de que estaba pisando terreno sagrado. Zorobabel comenzó con una solemnidad que erizaba la piel. Cuando el Creador llama a un hombre su anillo de sellar, lo está encadenando directamente a la promesa del Mesías. Tú eres el guardián del linaje del Hijo de David, aquel que vendrá a restaurar todas las cosas bajo el cielo. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud, roto solo por el llanto de un anciano que caía de rodillas. Pensé que todo había terminado, sollozaba el hombre. Creí que en las prisiones de Babilonia, Dios había roto su pacto con David. Ageo se acercó y le puso la mano en el hombro. Nada puede anular lo que Dios ha decretado. Ni el exilio, ni las ruinas, ni la distancia. Él prometió y él cumple. Zorobabel temblaba de pies a cabeza. Dices que mi sangre está conectada al Salvador. Ageo asintió con una sonrisa llena de misterio. Tu nombre estará en la lista eterna. Tu linaje es el puente hacia el ungido. En ese momento, el pueblo comprendió que cada piedra que levantaban no era solo construcción, sino parte de una coreografía divina que culminaría en el nacimiento de Jesús. La noche comenzó a caer sobre Jerusalén, tiñendo las ruinas de un tono rojizo, como brasas que se niegan a apagarse. Los obreros soltaron sus herramientas y los niños dejaron de correr. Ageo caminó hacia el centro de la obra y su voz se volvió un trueno sereno. Lo que Dios hace aquí no empezó hoy. Empezó hace siglos, con las promesas de Isaías y Jeremías. Jeremías anunció que el cautiverio terminaría tras 70 años, y así fue. Pero también habló de un nuevo pacto, uno que no se escribiría en tablas de piedra, sino en el tejido mismo del corazón humano. ¿Un nuevo pacto?, preguntó una mujer. Sí, respondió el profeta. Dios planeó restaurarlos a ustedes por dentro antes de restaurar este templo por fuera. Isaías vio a un siervo, un elegido que traería luz a las naciones. Habló de un niño que nacería, un hijo que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La multitud murmuraba en estado de shock. Entendieron que no estaban reconstruyendo el pasado, sino pavimentando el camino para el futuro del mundo entero. Ustedes no están solos levantando escombros, gritó Ageo, están levantando una esperanza que no morirá jamás. Josué, con los ojos empañados, preguntó: Ageo, ¿cuál es la pieza final? La que une todo este enigma. El profeta cerró los ojos y el Espíritu de Dios quemó en su interior. Aún no puedo decir el nombre, pero confirmo que falta el latido más importante. Y cuando esa pieza encaje, nada volverá a ser igual. El templo, aunque humilde y sin el oro de antaño, brillaba ahora con una luz invisible. Ageo se dirigió a los cansados, a los hambrientos y a los avergonzados. El cielo ha observado cada paso de ustedes. Dios no solo mira sus manos llenas de polvo, mira sus corazones purificados. Han despertado, han sido confrontados y han decidido obedecer. El deseo de todas las naciones, el Mesías, caminará un día por estos mismos suelos. Él traerá la paz verdadera, sanará a los quebrantados y establecerá un reino sin fin. Las lágrimas caían como lluvia. La vergüenza del exilio se disolvió en una comprensión profunda. Sus sufrimientos no fueron en vano. Cada día de hambre en Babilonia y cada ladrillo roto en Jerusalén eran parte de un plan maestro para preparar al mundo para su Redentor. Ageo, preguntó Zorobabel, ¿qué hacemos ahora? El profeta sonrió con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Perseveren. Enseñen a sus hijos estas palabras. Garden law fe wyasprn. Porque el Mesías vendrá, y cuando él llegue, la redención será completa. La historia de Ageo no es solo un recuerdo lejano, es un espejo para cada uno de nosotros hoy. Él no fue un guerrero famoso ni un rey poderoso, fue un hombre que escuchó la voz de Dios y no tuvo miedo de repetirla. Su mensaje nos enseña que la prosperidad real solo llega con la obediencia, que la fe puede reconstruir lo que el trauma destruyó y que Dios siempre honra a quienes lo ponen en el centro. Tal como Jerusalén tenía ruinas, quizás tú también tengas escombros en tu alma, viejos miedos, culpas o sueños rotos.
El llamado de Ageo resuena hoy para ti. Cobra ánimo, yo estoy contigo. Antes de reconstruir tu vida exterior, Dios quiere reconstruir tu corazón. Porque cuando Él está en el centro, el vacío se llena y lo imposible se convierte en camino. Ageo levantó a un pueblo agotado y preparó la ruta para el Salvador. Ese mismo Dios hoy te extiende su mano y te dice, déjame reconstruir tu vida también. Que cada persona que escuche este relato encuentre la fuerza para levantarse de nuevo. Si esta historia ha tocado tu fibra más profunda y quieres seguir descubriendo los secretos ocultos de la Biblia, ahora mismo aparecerán en tu pantalla 2 videos más con personajes que, al igual que tú, vivieron momentos cruciales con Dios. Haz clic en uno de ellos para continuar este viaje de fe. No olvides suscribirte al canal y darnos un me gusta para que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Recuerda, a veces, la gloria más grande nace precisamente después de las ruinas. Nos vemos en el próximo video.